¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo soy Adrián Cárdenas Montes de Oca y recibe por favor un cordial abrazo donde quiera que estés. Hoy iniciamos una serie diferente, un excelente trabajo en el que está basado el presente video y vamos a platicar sobre la verdadera trascendencia, la metafísica de la trascendencia de nuestros ancestros, nuestros antiguos tatas. Por favor, velo completo, es una serie de 3 videos y este es el primero para que realmente comprendas saber qué tanto hacemos en metafísica. Metafísica para gente grande, la percepción. ¿Puedes abarcar la realidad con tus palabras? Esa es una de las grandes preguntas. ¿Conoces la realidad? ¿Puedes usar tus palabras para definirlas? ¿Te alcanzan tus palabras? Este video está basado en el valiosísimo trabajo de divulgación científica de Juan Camilo Hernández Rodríguez y es titulado este trabajo El Ometeotl, la dualidad como fundamento metafísico trascendental. Les dejo el documento, el enlace en la descripción. La metafísica náhuatl no es inmanente ni trascendente, sino trascendental. Excelente trabajo académico presentado por el Fondo Editorial FUNLAM, con el cual este investigador nos ilumina. Y dice, hay que buscar un nuevo tipo de saber que sea capaz de rebasar esos límites, pero que no nos desborde completamente. Primero de 3 videos acerca de la metafísica de los tatas, porque antes de griegos y de muchos otros también había metafísica en estos rumbos, en la tierra náhuaca. Los atisbos de Portilla, aquello que León Portilla ha podido dejarnos, y que textos tiene infinidad y le sobran, y que deberían ser lectura obligada para muchos de nosotros. ¿Puede nuestra razón conocer el todo? ¿O nuestra razón, tiene límites y obstáculos? Esta es, quizás, la principal pregunta que se formulan los filósofos escépticos como Sexto Empírico o budistas como Nagarjuna. Pero al final de cuentas, ellos se han planteado preguntas como esa. Y es que abordar el tema acerca del lenguaje y del conocimiento que construimos acerca del mundo no es nada sencillo. Incluso este problema, la correspondencia mente-lenguaje-mundo, podría ser el más complejo y substancial que ha desarrollado toda la metafísica. Es el problema de la realidad. ¿Por qué? Porque preguntarse por las condiciones de posibilidad para comprender y relacionarse con el mundo revela los límites de nuestro conocimiento, las posibilidades orgánicas que tenemos de entender, conocer, comprender todo cuanto existe. Y es que, ¿cómo podemos saber si las facultades que tenemos nos permiten conocer el mundo tal cual es, si la única forma de verificarlo es por medio de esas mismas facultades? ¿Sí quedó claro? Si no, regrésate y vuelve a ver esta parte del video. Es como intentar evaluar al evaluador. ¿Cómo podremos saber si nuestro lenguaje es significativo y denota y designa propiedades y hechos del mundo, cuando la única forma de comprenderlo y expresarlo es con el lenguaje mismo? Es decir, esa dualidad que ya he propuesto en otros videos, sabor-saber, saber-sabor. Así que, coincidente con Hernández Rodríguez, propongo, ¿por qué abordar otros asuntos filosóficos si primero no se garantiza la posibilidad de esa correspondencia mente, lenguaje, mundo?
es decir, de la realidad, pues todo aquello que queramos pensar o predicar debe remitir necesariamente a esta. Todas las preguntas anteriores tienen una característica común. Son preguntas trascendentales. Pero, ¿qué significa una pregunta trascendental? Inicialmente, la palabra trascendental tuvo una connotación similar a la de trascendente. No obstante, el significado actual es considerablemente distinto. El ser trascendente es aquel cuyos principios provienen de fuera de sí, incluso fuera de la naturaleza. Hablamos ya de Dios. Es un ser, por así decirlo, de trasmundos o sobrenatural. Y puse al maestro Gautama, pero pude haber puesto a todos aquellos que ya conocemos. Trascendental significa estudiar esos principios que están más allá de lo existente a partir de su propia naturaleza. Bajo la pregunta, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que esto exista? La realidad, tú, yo, YouTube, Internet. Es decir, se dice que algo es trascendental cuando se estudian aquellos principios que exceden al ente sujeto a partir de este mismo. Objeto de estudio, por cierto, de muchísima gente en la India y otros muchísimos países. Yo solo puse un ejemplo con esta persona. Ciertamente, el estudio trascendental tiene un carácter de modalidad, pero no es esto lo que hace que algo sea trascendental, sino que es ese carácter de reflexividad lo que lo hace distinto de los demás métodos. Es decir, pensar, reflexionar, todo. En síntesis, se dice que algo es inmanente cuando sus principios o fundamentos subyacen y son susceptibles de estudio en el ente mismo, en ti, cuando tú estudias algo que está en ti mismo. Eso es un estudio inmanente. Algo que es trascendente es cuando estos principios o fundamentos se estudian en una naturaleza extrínseca, superior y que excede los límites de ese ente. Es decir, cuando tú, yo, pongo al maestro Buda, estudiamos lo que está fuera de nosotros, lo que nos hace grandes, lo que nos hace ser. Y algo es trascendental cuando los fundamentos son extrínsecos, pero se estudian desde sus límites internos, desde nosotros, y estudiamos todo aquello que es extrínseco. No es fácil, ¿verdad? Esto es la metafísica de los nahuas. Y es que mientras en la concepción inmanente el punto de partida es el objeto, y en la trascendente el foco es Dios. Y vemos este pequeño que siempre supuesto es musulmán, orando, meditando. ¿Acerca de quién? De Alá. En lo trascendental se toma como punto de partida al sujeto y, asumiéndolo como un objeto más en este mundo, se dirigen las conclusiones de su propia naturaleza. Nuestra naturaleza, ser finito, limitado y mortal. Y esta naturaleza va enfocada hacia la hipótesis o abducción de la naturaleza de un ser superior que nos fundamente, o que la fundamente, pues. Regresa, repásalo si no lo has entendido, no avances si no has entendido. Así que, si soy un sujeto con un lenguaje y pensamiento limitados, y además soy mortal y vulnerable, es razonable creer que hay un ser infinito que fundamente
mi existencia. Y nosotros, bueno. Ahora bien, todo esto es porque tras haber realizado un análisis filosófico de la metafísica náhuatl, Hernández Rodríguez, base de este trabajo hermosísimo, propone algo. La metafísica náhuatl también tenía como preocupación los límites del conocimiento y el lenguaje humano. Ya vimos por qué. La realidad y la relación entre lo trascendente y trascendental como problemas filosóficos, y que, como solución, desarrolló un sistema filosófico teológico, trascendental, existencial, panenteísta y enoteísta. Yo sé que son conceptos un poquito fuera de nuestro lenguaje común, por ello vamos a dedicarle unos momentitos a entender esto, ¿sí? El panenteísmo es un concepto filosófico y teológico que indica que Dios es a la vez inmanente y trascendente al universo, o, en otras palabras, que Dios engloba el universo pero no se limita a él. El Dios del panenteísmo es el creador y la energía vital del universo, así como la fuente de la ley natural, por lo que es trascendente e inmanente. Esto es el panenteísmo. Entiendo, un poquito complicado. El enoteísmo es la creencia religiosa según la cual se reconoce la existencia de varios dioses, pero solo uno de ellos es suficientemente digno de adoración por parte de los fieles. El enoteísmo se refiere en particular al culto a un Dios único y dominante, sin negar la existencia o posible existencia de otras deidades inferiores. Recuerden que es tratar de entender todo esto, ¿ok? Repito para no perder el hilo conductor. La metafísica náhuatl desarrolló un sistema filosófico teológico trascendental, existencial, panenteísta y enoteísta. Estos problemas fueron desarrollados por medio de un concepto central en ella, el Ometeotl, Dios dual, del cual ya puse aquí una imagen para irnos acostumbrando. Esta metafísica náhuatl tiene en su haber varias peculiaridades, entre ellas, quizá la principal característica es el desarrollo del concepto del plano del más allá o trascendencia. Quizá aquí entenderás aquello del Día de Muertos, ¿no? Y todo lo que se refiere. Te lo dejo a tu tarea. Es por esto que, al igual que como pasa con otras tradiciones que defienden esta idea, reconocen varios tipos de estados mentales y de acceso a la verdad, caracterizando a la ignorancia de esa trascendencia como un estado de sueño y el reconocimiento de ese más allá como un despertar de o a la verdad. Así lo expresan los Tlamantinime, que son los sabios filósofos nahuas. ¿Acaso algo de verdad hablamos aquí? Solo es como un sueño, solo nos levantamos de dormir. Solo lo decimos aquí sobre la tierra. Y la trascendencia y profundidad de estas palabras deberían sorprendernos. Hay demasiada similitud con otras culturas antiquísimas. Que los nahuas comprendieran el error como un estado de sueño es una reflexión valiosa, si tenemos en cuenta que en esta pregunta, cuyo origen es trascendente, es decir, el más allá, el problema filosófico se vuelve trascendental en el momento de volcarse al plano de la semántica y la epistemología. Si la verdad está dispuesta en algo que está más allá de toda experiencia humana, entonces ¿es la verdad algo cognoscible? Esta es la primera problemática que los sabios Tlamantinime nos ponen a considerar. Si la verdad es algo estable, ¿cómo podemos alcanzarle si nuestra condición es de ser sujetos mortales?
contingentes en devenir, in Tlactipac, como peregrinos que somos, pues. ¿Sí? Por otra parte, si es cognoscible, ¿cómo la podemos alcanzar si ella es infinita, indeterminada y autosuficiente, Neliteotl, y nosotros no? Dicen los sabios, solo venimos a dormir, solo venimos a soñar. No es verdad que venimos a vivir sobre la tierra. Piénsalo, regrésate y lee lo anterior para entenderlo mejor. En su filosofía podemos encontrar el problema de la trascendencia, lo del más allá, empero es ese punto de partida que los llevó a plantearse problemas trascendentales. Sus facultades, su lenguaje y su relación con el mundo. Después de leer esto, lee sobre Teotihuacán, ve las imágenes y vas a entender mucho más. El hecho, simple y común a los ojos de un lector descuidado, es más relevante de lo que parece si no has puesto atención. Puedo reconocer en mi lenguaje límites para el conocimiento del mundo, de la realidad. Es decir, te alcanza tu lenguaje, tus ideas, para describir la realidad y el mundo, todo cuanto sucede y acontece, todo cuanto compone la realidad. He ahí la reflexión. La solución a la dificultad sobre la relación lenguaje-mundo por parte de los Tlamantinime es bastante interesante y original. Si la razón es incapaz de dar cuenta de la verdad que subyace en la trascendencia, entonces hay que buscar un nuevo tipo de saber que sea capaz de rebasar esos límites, pero que no nos desborde completamente. Un nuevo tipo de saber. A ese tipo de saber lo denominaban cantos y flores, una forma literaria de referirse a la poesía. Así, la poesía es el nuevo tipo de saber que cumple con el requerimiento de exceder los límites del intelecto sin llegar a exceder en sentido absoluto los límites de lo humano. Podría decirse entonces que es un puente entre lo divino y lo humano. Es perecedero, como las flores, pero elevado, como el canto. Y entonces entendamos, es elevado como el canto y el por qué muchas órdenes religiosas cantan. Es algo que se escapa de algún modo a la destrucción final. Es gracias a las flores y el canto que los nahuas lograron el descubrimiento de un ser ambivalente, principio activo y generador y simultáneamente receptor, pasivo, capaz de recibir. En síntesis, todos estos nombres ha recibido Ometeotl, pero eso lo veremos en el siguiente video. Hasta aquí hoy, nos vemos pronto. Concédete el ver el video muchas veces para que lo comprendas, y si quieres el documento, con gusto te facilito el link. Hasta pronto. Caminar despertando, desde el nido del águila en Cuautla, Morelos, hasta el nido de las serpientes en Cancún, Quintana Roo, desde los dominios de Don Goyo hasta las playas del mar Caribe del señor Coculcán.